Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros a un médico de Colombia muy bueno, Luis Miguel Sosa, que nos está acompañando en nuestra fundación haciendo un perfeccionamiento y también aprendiendo nosotros de él de las enfermedades regionales, y como siempre Diego Cayafa, que nos acompaña. Hoy queríamos, aprovechando la presencia de Luis Miguel, queríamos contarles todo lo que usted tiene que recordar y saber sobre el dengue. Luis, el dengue es un virus que está en las Américas y se transmite por algunos mosquitos. El Aedes aegypti es uno de ellos, y me gustaría que nos contaras un poco cómo es el mosquito, cómo es el ciclo, qué lo caracteriza. El mosquito Aedes tiene la característica de ser domiciliario, es decir, que vive y le gusta picar en las zonas domésticas alrededor de las casas, y su criadero fundamental son las aguas limpias. En esas aguas limpias el mosquito deposita los huevos a 4 o 5 milímetros por encima del nivel del agua, en donde luego caen a la superficie del agua y allí empiezan a aflorar las larvas. Este proceso es lo que se llama el ciclo vital del mosquito y es un elemento central de conocimiento. El mosquito, es interesante diferenciarlo del mosquito común, como veíamos recién en las placas, porque tiene unas manchas blancas y negras. Sí. De tal manera que en Colombia y en las zonas del sur, del norte de Sudamérica lo llamamos el mosquito tigre, porque tiene esta característica de tanto las patas como la panza son rayadas, rayas blancas con negra, y es característica. Además es muy característica la forma, la posición que tiene para picar, que lo diferencia del otro mosquito, que es habitualmente el culex y otro tipo de zancudos que tenemos en mosquito común. ¿Cómo es el ciclo del mosquito? El mosquito, yo sé que la hembra es la que nosotros sabemos que pica, y que para que se produzca el huevo, la larva, necesita sangre. Sí. Una vez la hembra pica a una persona infectada, aspira junto con la sangre el virus del dengue. Este virus se deposita a nivel de las glándulas salivales del mosquito, y la sangre es necesaria para su proceso de maduración. Cuando el mosquito nuevamente pica, en este caso la hembra, a otra persona sana, transmite esos huevos ya capacitados para aflorar dentro del nuevo individuo, y de esta forma se perpetúa la transmisión del virus del dengue. Necesita un tiempo, digamos, ¿no? Hay un tiempo entre que el mosquito pica y puede producir la infección, ¿verdad? Es lo que se llama periodo de incubación externa o extrínseca, que es de aproximadamente 7 días. Es el periodo de maduración del virus dentro de la glándula salival. Sí, hay algo muy interesante que nosotros siempre decimos, que el mosquito vive alrededor de un mes. El ciclo son más o menos 7 días. Y que el mosquito con el frío en general, si bien hay algunos resistentes, se muere con menos de 10 grados. Ahora, ¿qué pasa con los huevitos, con las larvas, con el frío? El huevo en realidad permanece durante mucho tiempo y se torna resistente a diversas situaciones, de tal manera que el huevo puede perpetuarse hasta la siguiente estación de verano, en la cual va a ser su eclosión otra vez a larva, y esa larva va otra vez a proliferar y necesariamente a haber otro mosquito adulto. Y esto es un elemento central del conocimiento popular, porque es también la base de la prevención. Si nosotros trabajamos solamente sobre la fumigación va a tener efectos sobre los mosquitos adultos. Entonces no alcanza. No alcanza, es una falsa sensación de seguridad. El elemento central tiene que ver con la eliminación de los criaderos. Y este es un punto a resaltar. ¿Cuáles son los criaderos del mosquito Aedes aegypti? Los criaderos son básicamente los recipientes que contengan aguas limpias que estén en reposo, en donde no se altere mucho el nivel del agua. En las piletas de natación, que hay cloro, ¿ponen huevos ahí? Sí, generalmente en todos los recipientes de pero cualquier las piletas tamaño. Grandes. También lo que sucede en las piletas es que
la oscilación del agua hace que llegue a 4 o 5 milímetros, que es donde pone el huevo el mosquito, y en ese punto inactiva los huevos y no eclosiona. No eclosiona. Y la otra cosa es que el cloro de alguna manera le molesta a la larva para su desarrollo, y entonces en general las piletas de natación no son los lugares ideales. Sí. Nosotros vamos a ver también en algunas diapositivas, en algunas muestras que les vamos a pasar, dónde son los criaderos habituales de los mosquitos. Pero vos has estado en el norte del país. Sí, estuve la semana pasada en Salta y en Jujuy. He podido ver que hay acciones oficiales, digamos, públicas, de salud pública, de fumigación, gente, digamos, cuadrillas de gente uniformada que va fumigando y dando instrucción a la gente sobre cómo erradicar el dengue. En este momento del año la verdad es que la temperatura ha empezado a bajar y la verdad es que no he podido ver mosquitos, pero uno sabe que dentro de las casas y demás puede permanecer aún todavía en esta época, ¿no? Sí. A mí me gustaría que nos digas, Luis, cuando un mosquito te pica y te transmite el dengue, ¿qué síntomas podemos tener? Al principio, en un lapso de una semana, aparece fiebre, que es el síntoma cardinal y que siempre aparece, acompañado de otros síntomas como son dolor de cabeza, de localización retroocular, detrás de los ojos, intenso, asociado a esto, dolor muscular muy intenso. Muy intenso. Muy intenso, que hace que se llame fiebre quebrantahueso. Luego siguen una serie de síntomas que son más infrecuentes, como son las náuseas, vómitos, dolor de panza, pero son más inconstantes. Digamos que a los que hay que estar alerta es a la presencia de fiebre, con dolor retroocular y con osteomialgia o dolores musculares muy intensos. Entonces, si usted está, sobre todo en la época del verano, con algunos de estos síntomas que el doctor describió también, que es una gripe fuerte pero con mucho resquebrajamiento, usted piense que que tenga dengue, y en esos casos consulte, porque hay algo que es importante, y es muy simple, hacer un análisis de sangre, porque con el análisis de sangre, ¿qué vamos a ver, Luis? Vamos a ver dos elementos fundamentales. El uno es la concentración de la sangre, eso se hace con el hematocrito, una prueba para mirar la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, y la otra tiene que ver con el número de plaquetas. Entonces, al vigilar estos dos elementos, podemos estar atentos ante la presencia de una complicación del dengue. Que es la hemorragia. El dengue hemorrágico. Diego, ¿cuál es la mortalidad del dengue? Porque nosotros tuvimos hasta ahora en la Argentina más de 20.000 casos. Sí, en realidad los casos oficiales andan alrededor de los 25.000 casos ya, confirmados o con una fuerte relación epidemiológica. La mortalidad del dengue va a variar según la situación de cada país, doctor. Lo que nos está pasando a nosotros es que estamos teniendo nuestras primeras epidemias de dengue. No tenemos una larga historia de epidemias de dengue. Y cuando uno contrae por primera vez el dengue, normalmente o es asintomático, la mayoría de los casos no tienen síntomas, o tienen síntomas como los que recién nos decía el doctor, síntomas leves, la fiebre y demás. Pero no suele ocurrir habitualmente este shock o síndrome de hemorragia por dengue. Esto ocurre habitualmente cuando nos pica por segunda vez un mosquito y de un serotipo diferente. De hecho, ante la primera infección suele haber un periodo de varios meses en que estamos como protegidos contra una nueva infección. Pero cuando pasan algunos años y volvemos a ser picados por el mosquito, ahí tenemos el riesgo de la hemorragia. ¿En estos 25.000 casos cuántos fallecieron? La mortalidad ha sido nada más que 3 casos de dengue hemorrágico y, de los cuales fallecidos acá, sabe que no están reportados. Sí, yo tenía más o menos un número de 6. Quiere decir que el dengue, si bien es una enfermedad muy molesta, es una enfermedad de baja mortalidad en general, ¿no es cierto, Luis? Aquí está, doctor. 5 casos de muerte. En efecto, en Colombia se presentan alrededor de 30.000 casos por año de dengue clásico, de los cuales un 10% corresponden a la forma hemorrágica y la mortalidad es alrededor del 0.01%. Bueno.